La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Miércoles, arrancamos 19:01, un día, la verdad que muy lindo, como todos estos días. Aparentemente parece que el invierno se ha retirado y bueno, no voy a hablar de fútbol ni nada de eso porque eso sigue caliente en todo el Uruguay. Estamos con Juan Core en controles de emisión, el hombre ahí está saludando para demostrar que está y no es el maniquí que creíamos nosotros, y está Gustavo Germán en la puesta a punto en una semana que dijimos que eran de resonancias del encuentro sobre Jorge Luis Borges que tuvimos este fin de semana en Fraiventos, el viernes y el sábado. Ustedes ya lo saben, estuvimos ahí reunidos y hubo 17 especialistas que hablaron sobre Jorge Luis Borges, pero también hubo Héctor Numa Morales estrenando 3 canciones hermosas, sobre todo 2 de ellas hermosas, La Arte Poética y La Lluvia, muy lindas canciones, y también estuvo Gloria de Masi. Le voy a dar la bienvenida a uno de los participantes de ese encuentro que se llama Roberto Aprato. ¿Cómo le va, Roberto Aprato? Muy bien, por suerte. ¿Cómo? Bueno, estuviste ahí, hiciste tu ponencia. Fui uno de los 17. Fuiste uno de los 17. Tu ponencia, una de las cosas del encuentro que fue muy diverso, hubo muchos abordajes. Sin duda. Diversos. Nos enteramos de tanta cosa distinta de Borges. Muy diferente, cosas muy distintas, es increíble, ¿no? Es un poliedro, ¿no? Sí, porque desde saber que Borges dibujaba y ver los dibujos de Borges que trajo Daniel Balderston, hasta ver la relación con las milongas, con el trabajo de un musicólogo, ¿no? Jamil Nazabay, mercedario, que aparte dijo una cosa muy interesante, al final, no sé si te acordás, dijo que Jorge Luis Borges en el año creo que 65, ¿no? Ahora capaz que la fecha no sé si es 64 o 65, saca un libro que se llama Para las 6 cuerdas. Sí. Milongas, pero él dice no para ser musicalizada, sino para reivindicarlas como una forma de poesía. Y en el mismo año, 4 meses después, Bocha Benavides saca Las Milongas, que tampoco era para ser musicalizada, sino era para reivindicar, ¿no? Como una forma de poesía como válida, una forma de poesía. Para un libro, para hacer un libro de poesía. Sí, como para darle la razón a Luis Bravo. Exacto. En el libro aquel, ¿no? La puesta en voz. Sí. Cómo reivindicaba la poesía oral y la poesía musical, la poesía de los músicos, ¿no? Y del canto folclórico, incluyendo a Osiris Rodríguez Castillo, a Santa Rosa, en fin. Lo cual habilita para hablar así de toda la poesía musicalizada que hay por ahí, tipo Yupanqui, ¿no? Claro, por ejemplo. Amplía por lo menos la vista y la saca solo de los libros de poesía, como la poesía pero en este caso eran 2 libros de milonga, de poesía, que después se musicalizaron hasta el hartazgo los 2. Y sí, hubo también Julio Schwarzman, que habló sobre el tango y Borges en esa pelea que hay rarísima, digamos, ¿no? Porque Borges tan lúcido, tan inteligente, dijo mucho disparate sobre el tango continuamente, peleado, ¿no? Sí, como que se hubiera agarrado al tango corralero, al tango antes del tango, y todo el tango que vino después lo ignoró. Claro. No, ni nada, lo que uno conoce de tango, le habló de Pugliese y de Troilo, pero también... Y de Caro también habló. Pero D'Arienzo, Canaro, todo lo popular tampoco lo tomó en cuenta, ¿no? Sí, él dice que cuando Borges dice el tango actual y el tango anterior, no como si fuese el corralero, en fin, lo que decía Schwarzman, cuando dice el tango actual es lo que todo el mundo entiende por tango. Eso es tango. Claro. Lo otro es una cosa prehistórica, digamos, o la historia del tango. Y planteó una hipótesis que hablaremos después con Schwarzman, muy interesante en torno a ese diferendo, ¿no? Tan raro. También estuvo Elisa Blo de Bear, que estuvo hablando de Funes el Memorioso, y planteó una lectura que a mí me sorprendió, jamás la había pensado, en que Funes es una figura casi cristológica, ¿no? Donde Funes viene a ser una especie de sacrificado, ¿no? De hombre, como que hay toda una cuestión sacra alrededor de Funes. Lo volví a leer de nuevo el cuento y empieza diciendo que nadie tiene derecho a conjugar el verbo sagrado, que es recordar, y empieza diciendo que Funes, lo recuerdo, dice nadie tiene derecho, no sé qué, no sé cuánto, con una pasionaria en la mano.
viendo cómo Sí. cambiaba, ¿no? El tema de la pasión o las Antoninas. Como una figura sagrada, ¿no? Como una. Claro. Y de ahí de lo de las especulaciones sobre el nombre y de dónde venía Ireneo. Sí, bueno, eso también hubo especulación. Eso también hubo. Estuvo la profesora Mirna Linares de Rosas hablando sobre el nombre de Ireneo, también y hicieron varias hipótesis, ella hablaba de Ireneo Leguizamo, en fin, hubo muchas, también hubo un aporte de René Boreto sobre la historia local y Borges, y en el caso de Roberto Prato, bueno, Francisco Alves Francese habló sobre Borges guionista, ¿no? de la película Invasión. En el caso tuyo, alguien me dijo, bueno, que le había parecido muy buena la ponencia, me la dijo un integrante del taller de los lobisones, me dijo Carlos da Silveira, puedo decir, que me dijo que había quedado pasmado con tu ¿Sí? ponencia, y a mí, vos sabés que me quedé pensando, si querés hablamos un poco de la ponencia, porque me parece que Sí. vos, tiene que ver con el libro después que vamos a hablar, vos hiciste en esa ponencia, hablando de la estética de Borges, también estabas hablando de tu estética. No, no específicamente. A mí lo que me llamaba la atención, no sé si sí, pero digo, no lo pensé así. Hablemos de qué estabas hablando. De la cultura como material verbal. O sea que, a diferencia de otros escritores muy cultos y que exponen referencias Sí. y que citan y que aluden o transcriben o lo que fuere y que lo dejan afuera del texto, Y hacen un juego intertextual que queda afuera. Que queda afuera. Como en links, como en enlaces para continuar. y entonces eso es una de las trabas que hay para la lectura de Borges, porque hace pensar. Pero en el Que hay caso de él, perdón, digo, las trabas es, alguien cree que tengo que haber leído mucho, todas las referencias Sí. que hace para poder entenderlo. Y lo que decís vos que no es no, necesario. que eso está metido adentro. Es decir, él ya lo leyó y ya lo digirió y ya lo mete como si fueran palabras. Son Sí, palabras, sí, son sí, palabras sí. con las cuales juega. Sí, sí, vos decís que todas esas citas o referencias son como objetos verbales. Son cosas, Son exactamente. cosas dentro de ese discurso Sí. y no hay que ir a buscarlos afuera. De hecho, se ha dicho incluso que hizo citas falsas también de escritores que no Ay, por existían, supuesto. de que no existían o de libros que no existían, porque le servía para la sonoridad, para la poesía, para el discurso Sí. de él, del cuento. Y eso se nota mucho en ese primer libro de prosa que es Historia Universal de la Infamia. Que son cosas son historias de verdad, que él tomó de por ahí. Sacadas de una enciclopedia, en general. Sí, cosas de enciclopedia que él pone, él transcribe al final del libro, y son libros que no tienen ningún tipo de valor literario ni nada, son biografías son informaciones de sí. infames. Sí, sí, de Billy the Kid, por ejemplo, Sí. la historia de Billy the Y Kid. Kosuke no Suke, yo qué sé, pero que él convierte en literatura por la vía de literarizar, o sea, convertir en una masa verbal en la cual es capaz de inventar cosas, o sea, inventarle episodios a la vida de Billy the Kid, suponer, pero eso es otra historia. Lo fundamental, aparte del invento, que es una cosa fundamental en Borges, está en el uso de lo cultural como un arte de palabras, como un arte verbal. Sí, sí, como si fueran, insisto, atributos o objetos dentro del discurso, para que ese discurso que se refiere a sí mismo Sí. está tomando vuelo, digamos, Exacto. con poca cosa lo va levantando y no depende en absoluto de haber leído. No. De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, ni siquiera en cuentos. El que lee las conferencias sobre Swedenborg, Sí. cree que sabe algo. Yo después lo leí a Swedenborg, lo fui a leer, y en realidad lo que escuchás cuando en las conferencias es el Swedenborg de Borges, que es mucho Sí. más violento, intenso, tenso que Claro, el es una verdadero lectura. Swedenborg, Vos ¿no? lo que ves es una lectura de todas esas Sí, sí, sí. referencias. Él está hablando siempre en su estilo. Es cosa rarísima, y yo incluso lo comparé cuando estaba preparando eso, ¿y qué pasa con Bioy Casares, que era tan cercano a Borges? Y no, Bioy Casares no hace lo mismo. Bioy Casares, hasta en La invención de Morel, que es uno de sus libros más importantes, o el diario de la guerra del cerdo, Sí. las referencias culturales están afuera. Es decir, el texto corre por un lado, inventa su mundo de ficción, está iluminado por las citas. Es distinto, incluso él que era casi mellizo de Borges. Pero no hay nadie que haga Yo me eso. quedé pensando en esto, que realmente no me di cuenta en ese momento, porque vos en un momento de tu ponencia empezás a hacer párrafos cada vez más largos, Sí. y donde estás diciendo que Borges va haciendo como si fuera una especie de malabarista, agarra estas
esto va corre por mi cuenta, no lo dijiste vos, y empieza a poner cada vez más bolas en el aire, cada vez más, y todo eso se sostiene dentro del discurso y no depende de lo que uno haya sabido. No es la cultura. No tenés que... Claro. Como me ha pasado con otros escritores, no voy a decir quién ahora, pero yo leí un escritor en que por suerte tenía Wikipedia, porque tenía que leer de qué se trataba cada cosa, porque nombraba personajes históricos en los últimos 2000 años, ¿no? Entonces iba mencionando. Pero era necesario, porque él hacía referencias a eso. En el caso de Borges, nadie va a buscar. No, porque es muy personal, además, es una lectura muy personal. Exacto, y si uno la va a buscar, como me pasó con Swedenborg, va a encontrar que el original no tiene nada que ver, o es muy menor, o es menos intenso, menos violento. Claro. Él ha trabajado con materiales de gente menor y mayor al mismo tiempo, porque yo que sé, grandes poetas o poetas menores, o grandes filósofos o filósofos menores, y con todos trabaja el texto. Con todos de la misma manera compone un texto, ¿no? No es que esté dependiendo de la gloria la gloria es la de su lectura. Sí. De esa fuente. Por ejemplo, cuando él habla de ese del Redentor, ese Lazarus Morel. Lázaro Morel, él empieza toda una larga introducción que la leyó, creo que Rinesi la leyó, ¿no? Sí, no la leí yo. La leíste vos. Claro, estaba incluida en mi trabajo. La leíste vos en tu trabajo, que está impresionante, que dice que le debemos a que Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Convenció a la corona de no esclavizar a los indios y que esclavizaran a los negros. Entonces le debemos que en Uruguay la pintura de Pedro Figari, el candombe, y en un momento dice la prosa de Rizo o algo así. De Rossi, de Vicente Rossi. Que no la prosa cimarrona del también oriental don Vicente Rossi. Que no sé ni quién que lo junta con otro. Que era un tipo que se carteaba con Borges. Un uruguayo que escribía cosas sobre negros. Vicente Rossi, ni idea tengo. ¿Lo leíste alguna vez? No sé, pero sé que existe. Sí. Contemporáneo de él. Mirá vos. Sí. Bueno, también hablaba de Luis Melián Lafinur, de repente en otros momentos. Por supuesto. Todo eso son objetos. Yo creo que incluso en el propio Funes, el memorioso, Funes tiene tanta memoria que dice que el lenguaje no le sirve, no le alcanza, ¿no? Es demasiado general, y entonces empieza a decir que un perro visto de una forma se llama Ferrocarril Oeste, o una hoja vista de otra forma se llama Luis Melián Lafinur. Sí, o sea, eso es increíble. Es esa idea también parecida a lo que estabas diciendo vos, de agarrar cosas de afuera y meterlas en tu discurso para tu propio discurso. Eso es increíble. Lo que hace ahí, increíble. Toda la enumeración del Aleph también es así, ¿no? Parecida. Sí. Con todo lo que ve en el Aleph, compone un cuadro. Ese cuadro no lo podés meter solo como cultura. Es un cuadro poético, es casi un poema. Claro, es un poema y también sirve narrativamente. Sí, por sirve supuesto. Para narrar. Pero no es una cuestión erudita, no es erudita, como se pensaba entonces. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y en general te pareció bien. Me pareció muy bueno. Fue muy distinto, hubo cosas muy diferentes. Muy distintas. Por lo general, todos te hicieron caso de los 15 minutos. Sí. Bueno, salvo algunos. Eso fue un hallazgo. Salvo algunos. Que hacer cosas de 15, 16, 18 minutos, porque hizo muy fluido todo, ¿no? Sí. Entonces uno pasaba de una cosa a la otra, pero además entraba como en otro cuarto, ¿no? Era otra cosa, ¿sí? Ver Borges visto desde otro lado, con otros intereses. Eso estuvo muy bien. Sí. Bueno, pues digo, por ejemplo, Álvaro Auchán, que mencionamos, habló desde el punto de vista del teatro, la memoria de Borges, y pasó un video, digamos, sobre Roberto Jones y Borges. Claro, porque tiene muchas facetas. Es impresionante. Borges teatro, Borges cine, Borges música. ¿Entendés? Sí. Hay cantidad de cosas. Rinesi hablando de la Borges de la repetición, el tema de la repetición, el tema del mito contra la historia. Eso fue muy creativo también, ¿eh? Muy bueno. Muy creativo. Muy bueno, Eduardo Rinesi. Y bueno, y bueno, no vamos a hablar de todas las ponencias. Pero estuvo muy bien como evento. Como evento estuvo bárbaro. Como movida estuvo bárbaro. Pero no se va a publicar, ¿o sí? Esperemos que se publique. De todas formas, las ponencias están grabadas y se van a pasar por la radio y se van a poner en internet, pero yo creo que correspondería publicarlas junto con la exposición de caricaturas e ilustraciones, que también estuvo muy bien y que está en el Museo Solar. Sí, está notable. En el Museo Solar de Fray Bentos. Me decía ayer a Inés Larre Borges que Daniel Balderston los llevó de nuevo. Daniel Balderston fue 2 veces a verla para que ellos vieran la exposición, ¿no? Es que es muy valiosa. Está muy bien. Realmente estuvo muy bien. Y en tu caso, Roberto, yo decía, lo quería vincular porque estaba leyendo el segundo tomo de tus poesías completas, que fue editado por Yagurú. Sí. Y digamos,
hubo, sobre todo el primer libro, que no me acuerdo cómo se llama. Arenas Movediza, ya está todo lo que ibas a hacer después también ahí. Bueno, probablemente, ¿no? No sé, yo, ahora leemos después. Después vemos, pero digo, acá hay 20 años de poesía, ¿no? 20 años, más o menos, igual que en el otro tomo. Son casi 40 años de estar escribiendo poesía y que se parten en dos. Estuvo bien eso de partir a partir del quinto libro para adelante. Vos decís que ahí hay un salto. Ahí hay un salto, sí. Acá hay una especie de prosa poética que está basada en esos párrafos largos, donde la respiración, se fuerza la respiración un poco del lector, ¿no? No es aquello de, digamos, se llama la atención al lector y vuelvo lo mismo, con eso de sostenerse en el aire un par de pelotas, ¿no? Sí, es una experimentación que yo hice, que ya había hecho en parte en Cuerpos en Pose, en el libro anterior del otro tomo, pero que acá es distinta, es decir, en Cuerpos en Pose yo tenía un intento de hacer como una especie de parodia de la escritura crítica y convertida en poesía. En este caso es directamente poesía, pero poesía en prosa. Sí, poesía en prosa, o sea, casi una especie de narración, digamos, pero la narrativa en general avanza en lo horizontal y ya sabemos que la poesía avanza, está en lo vertical. Claro. Entonces esto está escrito, pero como casi sin tiempo, en breves segundos. Sí, está todo pensado así, está todo pensado como un impulso narrativo, guión poético, ¿no? Guión poético en un tiempo muy breve, donde no hay, digamos, avances, sino que hay respiración. Hay respiración en torno a algo, digamos, a una obsesión, a un núcleo obsesivo. Y yo iba escribiendo, lo que pasa es que, claro, hay a veces años entre un libro y otro. Entre Arenas Movedizas y el siguiente, que es después, hay 9 años. En ese tiempo yo escribí prosa, pero también escribí poesía, y poesía que no entraba en ningún libro, porque no me daba como para meterlo en ningún libro, y que quedó ahí como un banco de sangre, ¿no? Que fue alimentando, que entraron algunos en después, pero otros en Levemente Ondulado también. Y en la otra que siempre me olvido, el del perfecto. Lugar Perfecto. Lugar Perfecto ya es otra etapa, después de un apagón poético que todo el mundo tiene, ¿no? Que estuve como, ponele, 2-3 años sin escribir poesía, de repente apareció uno y no había ningún poema anterior. No había ningún poema, no tenía nada. Era del reservorio. Se me había agotado el banco de sangre, nada. Entonces empecé de nuevo y eso fue el Lugar Perfecto. Pero Levemente Ondulado. Y después están nutridos de todo el trabajo previo, ¿no? De todos unos borradores y borradores que hubo de un año al otro. Pero todos son distintos. Sí. Y todos son experimentaciones, ¿no? Sí. Pero insisto, eso de la prosa que va avanzando en torno a algo, digamos, que se va como desplegando en torno a un núcleo, digamos, ¿no? Sí. Y parece que se despliega un discurso, ¿no? O sea, no, más que nada es algo como en espiral. Exactamente, sí, que puede ser para abajo o para arriba, pero digamos, el avance siempre es en espiral, no es como si fuera una novela. Me encantaba hacer eso y a mí me había influido mucho. Así como en prosa me había influido Thomas Bernhard para ser íntima y todos los demás, en poesía me influyó muchísimo un poeta norteamericano que tradujo Echavarren, Ashbery. John Ashbery. Ashbery fue un tipo que me dio mucho para adelante, ¿no? Porque me dio para adelante sin conocerme, ¿no? Sí. No, pero es cuando vos encontrás algo que te libera o te autoriza. Me autoriza, exactamente. Te autoriza, te legitima, digamos, cuando dice, esto es lo que yo quería. Sí. Esto es lo que yo quería hacer y no lo había visto nunca, digamos, ¿no? Hay y el propio Echavarren también, porque Echavarren tiene poemas que son no es que sean de Ashbery, pero están inspirados también. De prosa, esa prosa que va avanzando. Animalacho tiene cosas que a mí me interesaron mucho en esa época, que es un libro que sacó en España, en el año 85, 86, y que bueno, pero los poemas de Ashbery que yo vi en una publicación argentina llamada Diario de Poesía, sí, me acuerdo, que hace unos años que no existe, que tenía una función así de divulgar poetas, ¿no? Y bueno, yo leí Ashbery ahí. Y ahí hiciste el clic. Sí, ahí hice el clic y bueno, puedo hacerlo.
Muy bien, después de la pausa seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar, estamos hablando con Roberto Prato, vamos a hablar del segundo tomo de poesías completas que está editado por Yagurú y bueno, vamos a ver si nos puede leer alguno de ellos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón. No siento molestia alguna ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no, dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que van de gobernación y los propios comunistas me envíen su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar y aunque a nadie le hagas falta, allí te... Bueno, este era Chicho Sánchez Ferlosio y hoy no me levanto yo, bueno, ahí en el disco A Contratiempo, y esa canción que de alguna forma planteaba como no, que la mayor rebeldía. Esta canción para mí está muy emparentada con canciones de Brassens, de Georges Brassens. La mayor rebeldía es hoy no me levanto yo y ya está, a punto, me quedo en la cama. Estamos conversando con Roberto Prato. Me dicen esto de Hoy no me levanto yo, que es una de las canciones más peculiares de Chicho, donde cuenta que ha decidido hacer huelga por su cuenta, no ir a trabajar y atrincherarse en la cama. Sí, le importa poco que vayan a levantarle el gobierno de la oposición y los propios comunistas me envíen su excomunión. En esta canción critica el culto al trabajo, en el que coinciden todas las fuerzas políticas de distintos, ¿no? Pero al que el pueblo ha sido siempre y será refractario, ¿no? De no trabajar, ¿no? Eso decían los surrealistas también. Me acuerdo Luis Buñuel decía que lo principal es combatir el trabajo porque es el ídolo de comunistas, socialistas, burgueses, ¿no? El tema del trabajo. Y la reivindicación del ocio, ¿no? Del ocio. Roberto, estamos hablando del segundo tomo de tus poesías completas, editado por Yagurú, que se llama, ¿cómo se llama? No tiene título, ¿no? Poesía 2. Poesía 2 se llama, ¿no? Así nomás. Muy simple, así. Y te íbamos a pedir que nos leyeras algunos de tus poemas. Hay uno que es muy bueno, que salió en el País Cultural en su momento. De mi madre. Exacto. Sí. También. Lees, porque digo, hay una cosa que yo te quería decir, que es que si uno mira todo esto, todo junto, es como una especie de autobiografía también. O sea, hay una cantidad de cosas que arrancaron por acá con forma de verso y que después se convirtieron en materia narrativa. En alguna de las tantas autoficciones esas que yo he compuesto, ¿no? Sí, pero que empezaron de un poema de un poema, el poema ese de mi madre. En realidad ahí fue al revés.
El poema salió de la desarticulación de una cosa de Como si fuera poco. Como ya te digo, como las cosas se eso estaba en Como muchos si años. Fuera poco. Ajá. En Como si fuera poco hay un mini poema de esos. Pero hay varios que son episodios reales de mi vida, que están metidos acá, que están metidos en forma de poema, o comentarios a esos episodios de mi vida que están metidos acá. Por ejemplo, que está en Levemente Ondulado. Levemente Ondulado, te digo, es como un arrastre de varias cosas que me pasaron realmente en la vida entre, yo qué sé, 90 y pico y el 2000, una cosa así. Que es el número 19, porque ahí yo tengo una costumbre o mala costumbre, que es no le pones título. No poner título. No hay título en ninguna parte. Y así no te complicás con el título. Sí, pero después la gente diga el 17, yo qué sé, parece la quiniela. Pero digo, no tiene nombre, ¿no? Ajá. El número 19 de Levemente Ondulado es así: pérdida, pérdida, pérdida. La pérdida, la más pérdida. No hay otra cosa que pérdida. Todo lo que puedo pensar es pérdida. No admite traducción, es pérdida. No es la palabra pérdida, es pérdida. Salgo a la calle y es pérdida. Prendo la luz del cuarto, pérdida. Pienso un rato y es estrictamente pérdida. Fantaseo sobre el futuro, pero enseguida es la pérdida. No es más que pérdida. Lo que puedo hacer es pérdida. Lo que se me ocurre es pérdida. Si me lamento es en razón de la pérdida. Todo lo demás se confronta con la pérdida. Si alguna vez hubo otra cosa, hoy es la pérdida. No es la imagen de la pérdida, es la pérdida. No es una reflexión sobre el estado actual, es la pérdida. No es el deseo de otra cosa que pudiera eventualmente consolar de la pérdida, sino la pérdida. La pérdida. No es la debilidad que viene luego de la pérdida. No hay luego de la pérdida. Es la pérdida. Acá la conciencia no juega, no puede, porque es la pérdida. Por lo tanto, la pérdida hace ver la pérdida y nada más que la pérdida. Si uno mira para ahí. Ese otro que vos... Pregunta, porque elegiste es el de la pérdida, y en el prólogo Francisco Aldo Francese dice algo que me llamó la atención, digo, no sé si estoy tan de acuerdo, ¿no? Que tu poesía es de la negatividad. Sí, pero no es esta misma negatividad, me parece a mí, ¿no? Me parece que es como una especie de negar la referencia real, ¿no? O sea, acá hay una referencia, pero es una referencia oculta. Yo lo que hago es no exponerme, no digo yo soy tal cosa ni yo soy tal otra, sino que aludo, pero aquello a lo cual aludo es un episodio real. Perfecto. A ver, esto acá que está metido en Lugar Perfecto. Este es el Lugar Perfecto. Acá está, en Lugar Perfecto, que es el penúltimo libro. Es Las últimas palabras de mi madre, tal vez un día antes de su muerte, casi no hablaba, en el CTI del Hospital Italiano, una sala antigua donde unas cortinas separaban cada cama de la de al lado. Ella permanecía casi todo el día con los ojos cerrados, derrotada a los 83 años recién cumplidos. Así que cuando entré a verla, ya de tardecita, después de hablar con mis hermanos afuera, y me acerqué a la cama para saludarla, pensaba, como se piensa en esos casos, y como la ya prolongada enfermedad nos había acostumbrado a pensar, ¿quién era esa madre? ¿Qué había sido? ¿Qué quería decir madre después de tantos días de internada y de tantos años de ser madre? ¿Qué era? Mientras le agarraba la mano libre de cables, con cuidado, la relación entre hijo y madre, eso estrictamente personal que había entre ella y yo. Ella, Noemí Davison, tirada en la cama, notoriamente enflaquecida y con una mueca de dolor que de alguna manera reproducía la mueca de risa que siempre había tenido aun cuando no hubiera nada de qué reírse, y que amabilizaba sus rasgos o los hacía cómicos a su pesar. Ella era un cuerpo quieto al cual yo llegaba entonces un viernes para estar al menos un rato, unos minutos, como las 2 semanas anteriores, exactamente desde su cumpleaños, el 10 de julio, cuando de niño tomaba chocolate caliente en el festejo. Estar con mi madre con la mano agarrada era tratar de hablar, de hacer valer de algún modo ese tiempo como el tiempo entero de ser hijo. La luz intensa del recinto general convertía en público lo privado.
Dejaba a la vista la vacilación afectiva, la distancia que me suspendía frente a su rostro y su pelo gris, nunca del todo blanco. Estaba con los ojos abiertos, pero no se sabía qué veía, qué era el mundo que se le venía encima, y ahí estaba yo, el hijo menor, ante la suavidad que la rodeaba, un aire leve que le impedía levantar la voz y mucho más devolver la presión de los dedos de ese tipo, de 49 años, a quien tal vez no reconocía como su hijo. Un aire de no esperar nada de nada, ya casi sin resto, como me había dicho el médico de guardia. Un espacio de silencio profundo que rompió para decir mijito, muy despacio, pero también muy claro, como una prueba, un juego que disimulara la gravedad de la situación y a la vez incluyera el tiempo de hijo y madre que estaba en la escena. Le pregunté qué hacía yo en la vida. Literatura, dijo, sin dudar ni un segundo, sílaba por sílaba. Eso fue lo que dijo esa noche, lo que quedó entre ella y yo, como si fuera poco. Cuando salí a la calle, a la oscuridad del parque, vi que me había quedado solo a la intemperie con las últimas palabras de mi madre, el saber secreto de mi madre que desde entonces deja el presente en una línea sólida que muestra lo que hubo, el sonido del tiempo restante para ser hijo y hacer literatura en la intimidad del fresco de la noche. Para eso, entonces, sin olvidarse de nada. Impresionante, ¿no? Sí, no tenía presente que... Entonces, ¿viste que ahí dice como si fuera poco? Exacto, que el título del libro estaba ahí. Sí. No, ¿vos lo tenías claro? ¿Sí? No. Cuando yo escribí como si fuera poco, fue un libro que tuvo muchos accidentes, que tuvo mucho tiempo escondido en mi computadora y que yo no lo publicaba nunca. Entonces alimentó cosas. Y yo después, cuando fui a escribir el poema, bueno, pero yo esto... alguna vez pasé por ahí. O sea que ya habías escrito el libro como si fuera poco y ese verso apareció ahí. No fue al revés. Sí, pero en realidad estaba ahí como un borrador que después yo arreglé en el libro. Es distinto en el libro. Pero es el mismo episodio. Sí, el mismo episodio. Y aparte en el libro es mucho más breve también. Mucho más chico, Es una cosa muy chica. ¿Qué te iba a decir? Ahí también está el juego, digamos, de eso, digo yo, de la circularidad. De la circularidad, ¿no? Y de las palabras accediendo un solo momento, que prácticamente no hay, por eso no es narrativa en ese sentido, digamos, ¿no? Es alrededor, tratando de ver la profundidad o en espiral, ¿no? Alrededor de ese asunto, ¿no? Pero eso pasa también, hay otro que podría ser narrativa de un silbido, yo me acuerdo. Que es un poema en prosa. Ese es un poema es un poema en prosa que es antiguo. Que transcurre como en 3 segundos, digamos. Una cosa así. Claro, pero que fue también un experimento, como si yo me hubiera puesto a ver qué pasa si yo, en vez de escribir verso por verso, yo lo desarrollo, yo lo largo como narrativa. Y bueno, y a mí me gusta hacer eso, y me salió. Y aparte digo decir que eso estaba en germen, digo, todo lo demás de todas las otras novelas, ¿no? Digo, por lo menos estas últimas, sí. ¿no? Yo había entrado ya en una línea como de interinfluencia entre narrativa y poesía. Narrativa y poesía. En la cual estoy todavía, ¿no? Y espero seguir. Íntima sería ese el inicio, ¿o no? Íntima es el inicio, pero Íntima salió también de un intento de escribir prosa, de escribir poesía. O sea, yo empecé con una imagen y entonces decía, mi padre salía del cuarto, no sé cuánto, y entonces me hizo pensar una cosa rarísima. Es que si yo pasaba al otro verso, mi padre salía del cuarto y silbaba, que es la primera imagen de Íntima, y entonces yo podía salir del cuarto y silbaba y no sé cuánto y no sé qué, se hace mucho más lento. O sea, el pasaje de un verso al otro es mucho más sucesivo y mucho más lento que la prosa, aunque parezca mentira. No, la prosa es más fluida. Claro, parece mentira porque, digamos, si la prosa es una cosa de desenroscarse y seguir y seguir y seguir, podría ser más trabajosa o no. En la poesía hay una cosa como de tomarse su tiempo entre verso y verso que enlentece. Yo no quería que se enlenteciera. Claro, digo, es que la puesta no en voz sino en la página también te lleva a eso. Por eso está así, y por eso la poesía está así generalmente, porque es una cuestión más vertical. Exactamente. Alguien me dijo eso hace poco. Poesía vertical. Hace poco me dijo, por eso se escribe así la poesía, porque la poesía es más tiende a lo vertical y no se extiende hacia lo ancho, por decirte algo de la página. Se puede, porque después se puede mezclar, ¿no? Claro, pero puede haber versos larguísimos. Pero la prosa, uno agarra una novela y está extendida hacia lo ancho la página. Toda. Exacto. ¿Entendés? Es horizontal. Es horizontal. Es horizontal. Exacto.
Bueno, está presentado este libro. Este Sí. libro está en, supongo yo, bueno, se vendía en el club de lectores de Sí, Saburú, sí, estuvo en el club de lectores. y después estará en los carriles habituales. En los lugares habituales, Que digamos. es Puro Verso, La Lupa, Purpúrea, Purpuria. y Y varios, bueno. y otros lugares más, ¿cómo se llama? Lo de, La que está en la Plaza del Entrevero, ¿cómo se esa llama? se llama Purpuria. Esa es Purpuria. Esa es Purpuria. Sí. Es Ah. una linda librería que la recomendamos desde acá, Purpuria. Sí. Bueno, después de la pausa seguimos, amigos, conversando en La Máquina de Pensar, y a la vuelta seguimos con Roberto Prato, pero en este caso con La Ventana Indiscreta. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una ventana se abre en La Máquina de Pensar. La Ventana Indiscreta. La poesía escrita con la luz y el sonido, clásicos del séptimo arte y los mejores directores de cine según Roberto Aprato. Bienvenidos a la primera fila de La Ventana Indiscreta. Bueno, ya no tengo que presentarlo, pero dice ahí la cortina, dice los mejores directores según Roberto Aprato. ¿Qué trajo para hoy? Hoy traje Werner Herzog. Werner Herzog, que es un director alemán, muy conocido, que se ha hecho más conocido en los últimos años, creo, pero que está trabajando desde hace casi 50, ¿no? O sea, tiene 74 años. Y tiene una obra muy grande, tanto de ficción como de no ficción, como se dice ahora, no se dice documental, se dice no ficción. Pero tiene cortos largos de ficción y de documental, y además ha dirigido óperas, cosa que uno no se entera, pero digo, y ha escrito un par de libros, hay un par de libros escritos por él. Bueno, me dijeron que me los super recomendaron en Buenos Aires y los quise comprar acá, no lo encontré, el que hizo sobre Fitzcarraldo. La conquista de lo inútil. La conquista de lo inútil. Sí, no, es muy bueno ese libro. Es muy sin bueno duda. eso, ¿no? Es muy bueno. Y es hay muy otro místico también, ¿no? ¿Eh? Tiene un lado místico, ¿no? Sí, sí, pero es mucho más realista en realidad, ¿no? Si sus películas y todo, a él no le hace mucha diferencia, según lo que dice, hacer documentales y hacer ficción. Él lo hace lo mismo. Cuando dice documentales, porque él habla mucho por ahí, es muy mediático. Sí, no sé muy si- mediático, habla contra las escuelas de cine. Viste que en Dice YouTube vos sí, ponés y sí, está sí. por todos lados, hablando Sí, por sí, todos sí, sí. lados, con fulanito, con menganito. Y habla una vez habla de Kinski, otra vez habla de Nicolas Cage, Sí, porque ha sí, trabajado sí, con sí, él. sí. Pero te dice que está en contra de la escuela de cine, que lo que tienen que hacer los estudiantes es caminar mucho, es un gran caminante. Primero caminame 5.000 kilómetros, después venir. Es Claro. impresionante. Él caminó 5.000 kilómetros, Sí, eso es cierto, sí. porque pensó que si caminaba 5.000 kilómetros, una escritora, una cineasta que él admiraba, se iba a curar del cáncer, se iba a salvar del cáncer. Y fue, y lo hizo eso. Sí, a Lotte Eisner, Lotte Eisner, que es una teórica del cine expresionista alemán, que es como una especie de madre, que él le dedicó Nosferatu. Ah. Nosferatu fue una de las primeras que vino acá, ¿no? Porque si vos te acordás, es la década del 70, él forma parte de una generación de joven cine alemán, de Con fines- Fassbinder, todo eso, ¿no? Fassbinder, Wenders, Schlondorf, el Sí, del tambor de hojalata. Sí, también el Philips, bueno, hasta ahora no me acuerdo. Kruse. Kaufman, Philips Kaufman. Sí, Kaufman. pero digo, hay otro que se llama Verhoeven, que no es el holandés, sino hay un Michael Verhoeven, No, que es alemán. No lo conozco ese. Es que firmaron un manifiesto de nuevo cine alemán, el manifiesto de Oberhausen. Y entonces, en ocasión de eso, me acuerdo que hubo un ciclo en Cinemateca en la década del 70, en el año Sí. 70 y pico, 74, 75 más bien, en que ahí aparecieron las primeras cosas de él, y las primeras cosas de Fassbinder también, que a mí me sacaron de quicio. Y ahí vi Fata Morgana. También los enanos empiezan. También los enanos empezaron desde pequeños. Y la más rutilante, que fue Aguirre. Aguirre, La ira de Dios, con Klaus Kinski, que fue la primera colaboración con Klaus Kinski, que era un actor que uno conocía por miles de películas de guerra, de cualquier cosa, de terror, de policiales, de todo, y que el padre de Nastasia Kinski, Sí, ¿no? sí, Klaus Kinski. Ayer, mira, increíblemente ayer en Radio Uruguay, en Efecto Mariposa, dedicaron el tema a
Aguirre, La ira ¿Ah, de sí? Dios. Sí, estuvieron hablando de ese libro. Mirá vos, de esa película, sí. Realmente es una película rarísima. Es una película... Sigue siendo rara 40 años después. Pero ¿no? aparte parece hecha con poca plata, da la impresión, ¿no? Mucho trabajo físico mucho riesgo. Y con peleas que ahí empezaron con Klaus Kinski, que siguieron con Fitzcarraldo y consiguieron con Cobra Verde y con otra que se llamaba Wojciech. Y Nosferatu también, ¿no? Y Nosferatu hizo 5 con él. Y que dieron lugar a una película que se llama Mi mejor enemigo. Mi mejor enemigo, sí. Mi mejor enemigo es un documental sí. sobre Kinski, cuando ya se había muerto Kinski. Que hubo peleas brutales, a muerte. Gritándose cualquier cosa delante de todo el mundo, porque además él era un tipo muy bruto con los indígenas que estaban ahí para Aguirre y con los que estaban en Fitzcarraldo, lo querían matar. Hay gente que le decía, votá, si usted me dice... ¿Pero a Kinski o al otro? A Kinski, no, lo queremos matar. Si usted nos diga que sí, lo vamos a matar y lo matamos. Sí. Era muy bravo. Kinski. Era muy bravo, bueno. Pero es un tipo que, tanto en ficción como en documental, el tipo tiene dos características fundamentales, por decir dos, puede haber 20. A ver. Uno que es la desmesura. Desmesura en el sentido de que no hay nada que se le oponga. El tipo, cualquier cosa, si hay que llevar un barco por el medio de la selva, o hay que meterse en los volcanes, o hay que mira a la Antártida a mirar a los pingüinos, el tipo lo hace, pero además lidia con Klaus Kinski como lidió con Nicolas Cage, otro loco, para ser el policía, el mal teniente, ¿no? Bad Lieutenant, hizo la versión que yo nunca la vi, porque es una versión norteamericana de Bad Lieutenant, ¿no? La otra se llamaba, la otra con Harvey Keitel, que era de Abel Ferrara. Bad Lieutenant, el maldito de policía. El mal teniente, ¿no? Port of New Orleans, que es notable, y la otra es muy buena también. No, la otra es buenísima. Buenísima. Yo no quise ver la de Herzog, mirá, no. La están dando por televisión ahora también. Pero vale la pena muchísimo. Pero digo, es la desmesura y por otro lado una sabiduría innata, podría decir, vos dijiste que es contrario a las escuelas de cine. Él no aprendió nada en ninguna parte. No aprendió nada. Es decir, fue al liceo, era un tipo de familia pobre, bávaro. Él dice por todos lados, yo no soy alemán, soy bávaro, soy de Múnich. Y vivía en una aldea por allá arriba. Y que tenía un hermano que es el productor de todas las películas. Y que se mandó a hacer todo solo y a tratar de ser su propio productor, pero aprendió y tiene un buen gusto a prueba de balas, para aprovechar los detalles de la realidad que encuentra por ahí. O sea, todo lo que se mete, cuando hay una que se llama no sé cuánto de la oscuridad, Lessons of Darkness, lecciones de oscuridad, que es sobre el derrame en un pozo petrolero en Kuwait. O sea, cuando estallaron una usina entera y cubrieron todo Kuwait de petróleo, y el tipo se queda con fuego y murió gente. Fue una Lecciones cosa en la oscuridad. Lecciones en la oscuridad. 1992. El tipo se mete ahí, además es el narrador, por lo general, no siempre, es el narrador. Es la voz de él. Es la voz en off, y a veces hace entrevistas con la gente ahí, con cualquiera que hable. Pero conduce, ¿no? Él conduce un poquito, dice lo que hay, comenta, hace reflexiones sobre lo que está viendo. Entonces, una gran capacidad para convertir en poesía, ¿no? Para hacer el Amazonas, lo convierte en un momento con mucho tiempo metido adentro. Mira, un cauce del río donde van a tener que meter el barco, por ejemplo, en Fitzcarraldo. Y entonces se queda la cámara, se angosta y muestra nada más que el Amazonas, no el Amazonas, no es el Amazonas, es otro río. Es otro río, sí. Es otro río, bueno, y un afluente. En Aguirre, la ira o la cólera de Dios, termina la película, me acuerdo, porque internándose en la selva, la cámara, ¿no? Sí, se mete en la selva. Es muy parecida, para mí, él lo sacó del corazón de las tinieblas, digamos. Es la idea de que esa selva es la mente humana, ¿no? ¿De corazón de las tinieblas del libro? De Joseph Conrad. No de la película que es posterior. No, me refiero del libro. Esa idea de la cámara avanzando. ¿Cómo termina esta película? Y termina con Klaus Kinski y los monos. Sí. Con una cantidad de monitos chiquitos que uno lo muerde. Genial. Una cantidad de monitos que se suben al barco y no hay nadie. Y él sigue diciendo que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, y habla solo. Es maravilloso eso. Genial. O sea, aprovecha momentos ahí.
Y entonces, hay una cosa que quería decir también, que, digamos, él dice que no hay diferencia, que se hace documental, se hace no documental, se hace corto, que es lo mismo para él. Pero que para mí lo fundamental es que el tipo hace documentales en primera persona, porque son subjetivos. Es decir, él mira ahí, yo, por ejemplo, cuando hace lo de Antártida, que es Encuentros al Final del Mundo, él dice, yo no vengo acá a filmar pingüinos lindos. Claro. Yo vengo a ver lo que hay, tampoco a buscar lo feo específicamente. No, vos decís que él, digamos, lo hace en primera persona. Trata de deslindarse de esa onda objetiva que tiene no, ningún históricamente, objetivo, ¿no? ningún objetivo de nada. Él muestra lo que quiere mostrar. Tampoco corre riesgos inútiles no que es un tarado, masoquista. Sí. No, pero con Fiscarraldo fue amenazado o denunciado pero por la cuestión ecológica, ¿no? Sí, de maltrato de los indígenas. Sobre todo de que les pagaba poco y los hacía trabajar mucho, o sea, empujando ahí el barco. Sí, lo mismo que con los enanos, o sea, siempre tiene hay unas cosas raras ahí, ¿no? En él. Como por ejemplo con Nosferatu es muy famosa una escena, Nosferatu, no sé si vos te acordás, que es cuando suelta miles y miles de ratas en la ciudad. O sea, está Nosferatu, que ya está Klaus Kinski con un maquillaje dificilísimo de llevar, con unas uñas y con una cara y todo. Pero aparte de eso suelta las ratas, porque las ratas se liberan porque hay una peste. Y entonces larga las ratas, y las dice que las estuvo entrenando las ratas además, que las tenía, las tiñó de negro, eran blancas, le dieron no sé cuántos miles de ratas, las tiñó de negro, las tenía ahí, le daba de comer, cosas increíbles. Y las suelta. Entonces el espectáculo de las ratas cubriendo la ciudad holandesa, esa donde transcurre eso, es una belleza, es una belleza real, ¿no? Lo mismo que las imágenes abajo del agua en la Antártida. Sí. Y bueno, y en ficción ha hecho de todo, incluso cosas no demasiado buenas, ¿no? Yo te iba a decir, hay una que hizo con esta mujer, con Cobra Verde, ¿qué tal? Cobra Verde no es muy buena. buena Es muy buena. No, claro, infalible no puede ser un tipo que hizo 50 películas, ¿no? Pero digo, ¿cómo se llama? La Reina del Desierto. Ah, la última, sí, la vi, sí, está La Reina del Desierto. Yo creo que él es una película que debe ser de las primeras que él hace para la categoría A, ¿no? En las medios. Con Jane Franco. El maestro. Sí, pero solo Jane Franco, pero la actriz principal es la ex de Tom Cruise, ¿cómo se llama? Nicole Kidman, ¿no? Nicole Kidman y hay otros importantes ahí también, pero fundamentalmente están ellos. Y la historia es espectacular y el inicio de esa película está muy bien por lo que estamos viendo ahora. Claro. Pero el inicio de la película es algo que tiene que ver con todo lo que estaba viviendo el Medio Oriente ahora, que es 1916, cómo los ingleses dividen y crean países en la península arábiga. Eso está muy bien. Entonces ellos van... Está Churchill ahí. Y ahí eso fue lo que está ahora en cuestión con toda la guerra de Siria y todo esto, ¿no? Si hay que cambiar esa configuración de mapas que hicieron ahí, o sea... Yo cuando vi eso dije, esta película es impresionante. Y después era como Lores de Arabia, femenino para las mujeres, pero después... Después no es que sea mala tampoco, la podés disfrutar. Pero a mí me da la impresión de que el que usa eso para hacer una aventura. O sea, le gusta filmar, está bárbaro las arenas y las barrancas. Y la que hizo de guerra, que yo no la había visto, la vi ahora, que se llama Rescate al Amanecer. Rescate al Amanecer, que está muy, muy bien. Rescue Dawn, que es al principio de la guerra de Vietnam, un tipo que es Bale, ¿no? Christian Bale, que cae prisionero de los vietnamitas cuando todavía la guerra en el año 65, que estaba ahí, que no se sabía si iba a durar o no, si era una aventura asiática o no, y entonces queda prisionero él con otros tipos en un campamento de Vietnam del Norte y bueno, y consigue salir. Pero digo, como tal, a uno le puede dar bronca por una patriotera, una cosa como que quiere quedar bien con Estados Unidos, pero por otro lado, la filmación de la selva, él sabe filmar selva, y bichos, y víboras, y anguilas, y cualquier tipo de bicho, es impresionante. De todas formas parecería es buena Rescue Dawn, pero parecería que no le interesa tanto la prolijidad, me da la impresión, digamos, narrativa, me parece. No. Que está buscando otra cosa. Pero narra bien, narra bien, tiene muy buenos fotógrafos, ha tenido siempre buenos y muy buenos sonidistas. El sonido forma parte de la narración y del espectáculo siempre.
Dice que tuvo suerte de encontrar a este y encontrar al otro. Hay un fotógrafo que estuvo con él en las primeras, que es Thomas Mauch. Thomas Mauch, que después, por una de esas cosas del destino, es el fotógrafo de un par de películas uruguayas. Ah, sí. Por una carambola extraña. Que estuvo acá, que era el fotógrafo de Herzog, sí, dijeron, sí, que vino acá. Es cierto. Y estuvo filmando. Es el fotógrafo del Bellavista de Alicia Cano. Ujú. Y es el fotógrafo de Los Enemigos del Dolor de Arauco Hernández. Porque dio en cruzarse con la escuela de cine donde yo doy clase ahí en Playa Hermosa. Ajá. Porque Arauco Hernández básicamente era director de fotografía también. Claro. O sea, trabajó en esas dos. Delegó en director de fotografía. Porque tiene una casa en San Francisco o en Punta Colorada, este fotógrafo. Sí, impresionante, impresionante. Bueno, el mundo es chico. Sí, el mundo es chico. Sí. Bueno, y de entonces de Herzog, para terminar, ¿cuáles son las que recomendás? Bueno, Aguirre sin duda. Aguirre estamos de acuerdo. Aguirre sin duda. Yo la he visto un par de veces y es increíble. Pero digo, mirá que soy del otro lado, del lado documental, La Cueva de los Sueños Olvidados, que debe haber sido de las últimas que se dio en el cine de estreno acá. Eso es un documental. Es un documental espectacular. Está en YouTube. Está en YouTube, pero la dieron en el cine, yo la vi en el cine. Que es sobre una caverna que se descubrió que estuvo tapada. Eso es una obra maestra. Estuvo tapada por una luz y consiguió un permiso especial para bajar y ver las pinturas rupestres, todo lo que habían hecho. La Cueva de los Sueños Olvidados es una obra maestra. Sí. Para mí, personalmente, Nosferatu también lo es. Sí. Pero, digo, sería injusto con una cantidad de otras. La de Encuentros al Final del Mundo, que es la de la Antártida, también es. Para decir dos ficciones, no dos no ficciones. Esa me la recomendaron, sí, pero nunca la vi. Sí. Tiene disparates, como dijimos, esta de La Reina del Desierto, y otra que se llama Oh Hermano, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué hiciste? ¿Qué no sé qué? Que es floja y rara, pero de todas maneras siempre visual y sonoramente funciona, Sí. Te da gusto ver eso. Realmente vale la pena. Bueno, muy bien, Roberto Prato, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias por tu participación en el Encuentro Borges en Fraiventos y bueno, y felicitaciones por la publicación del segundo tomo de las poesía de Roberto Prato. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. Para mañana jueves vamos a llamar a Rocha para hablar con la poeta Mariela Huelmo Guerra y también vamos a recibir la visita de Gabriel Gali, que es otro de los integrantes que estuvo en Fraiventos. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.